Ya todos sabemos lo increíble que se ha vuelto SAT100 para crear interfaces, pero ¿y si te dijera que existen más herramientas y extensiones para crear componentes mucho más potentes? Bueno, pues en este video te voy a presentar no una, ni dos, ni tres, sino 10 herramientas que puedes utilizar en tu próximo proyecto. Comencemos. Bueno, y la primera herramienta que les voy a presentar se llama Shipisen. Es básicamente un generador de sección de precios, es decir, nos va a permitir crear muy dinámicamente y muy fácilmente esa sección de precios, ya sea para tu landing page, un servicio SaaS, ya sea que tienes varios servicios y quieres mostrar esos precios. Pues bueno, esta herramienta nos va a permitir hacer eso muy fácilmente. ¿Qué tenemos acá? Listo, entonces en la sección izquierda contamos con la configuración de nuestra sección de precios. Entonces, por defecto tenemos ya habilitado lo que es el primer precio, digamos en ese caso se tiene llamado como free, pero podríamos agregar 2 y hasta 3 diferentes precios. Tenemos la opción de hacer como la suscripción, ya sea mensual, anual, aquí podemos ponerle diaria, bueno, la cantidad y los diferentes planes que ustedes quieran manejar. Podemos claramente cambiar el título de la suscripción, o podemos también definir los precios según el número de suscripción, el número de planes que ustedes han definido. Entonces tenemos el mensual, anual, y lo podemos cambiar. Digamos que mensual vale 0. Hagámosle con la segunda más bien. Digamos que la Pro vale... bueno, ya aquí nos lo hace más dinámico, mejor. Vale, la mensual vale 3.99, la anual vale 49.99, y si vamos cambiando los precios, bueno, en este caso no hay nada porque hay que definirlos, pero vamos a ponerle que el anual valga, no sé, 80. Ahí se va actualizando. Y que este molde viene siendo ese otra vez repetido, pero se cambia. También podemos definir si queremos que ese plan específico destaque con esa propiedad, ese check llamado highlight. Tenemos feature y lo podemos desactivar si se diera el caso. No es una opción que esté disponible en el momento, bueno, la podemos habilitar, deshabilitar. La herramienta también está adaptada para tanto dark como light mode, entonces aquí podemos cambiar entre ambas y él nos lo va a dar. ¿Qué más podemos hacer? Aquí en la parte de arriba podemos generar, o más que generar, seleccionar los diferentes tipos de colores que hay o que actualmente ofrece la herramienta. No vi la opción de que pudiésemos personalizarlo, pero yo creo que ya con estas bases ya podemos hacer bastantes ejemplos, y si llegase a este caso, pues personalizarlo a nuestro gusto. Finalmente, para tener ya todo esto, solo tenemos que irnos acá arriba y copiamos el código. Él aquí ya nos genera el código que hemos copiado para los estilos CSS, y abajo tenemos ya lo que es el componente, dependiendo del caso que necesitamos. En este caso, pues como estamos trabajando sobre SAT100, pues nos interesa esta configuración. Copiamos todo ese código CSS y aquí tenemos todo el código del componente. Pero si quisiéramos, también tenemos la herramienta tiene su otra opción. Está también con Radix UI Tailwind y solamente Tailwind. Entonces la verdad está bastante amplia, es completamente gratis para que lo utilicen, se les va a facilitar muchísimo el trabajo. Entonces, bueno, ahí se la tengo. Bueno, esta herramienta lo que nos va a permitir es poder generar temas para SAT100 muy dinámicamente y mucho más fácil. Recordemos que SAT100 cuenta con temas muy poco variados, y entonces es aquí donde entra esta herramienta, ya que podemos generar diferentes temas personalizados, customizados y adaptados para lo que necesitemos. Entonces, lo primero que vemos es que ya hay una serie de componentes insertados, pues para ver o previsualizar cómo se vería ese tema. Podemos explorar las opciones que hay. Este es un proyecto de código abierto, la gente se puede loguear, crear sus temas, y aquí nosotros podemos ver todas las opciones que hay. Hay muchísima variedad, ustedes pueden elegir la que más les guste para su proyecto. Tenemos las propias
basadas en Visual Studio Code. Tenemos también las que ofrece para Chat 100, unas variadas, bastante interesantes. La página también nos genera el código para Light Mode, o sea, está tanto para Dark como Light Mode. Entonces, si le damos acá, podemos previsualizar cómo serían ambas situaciones. Y sí, entonces, una vez seleccionamos la que más nos convenció, digamos que esta, lo que hacemos es copiarlo. Damos clic en copiar y ya nos genera toda la configuración de variables para nuestro proyecto. Copiamos y lo reemplazamos en el proyecto y ya lo tendríamos listo. También, si quisiéramos, podemos personalizar la nuestra, pero para ello, para poder guardarla, debemos crear nuestra cuenta y así podemos guardar temas preferidos y crear unos para seguir alimentando esa base de temas para el resto de la comunidad. Entonces, aquí se las dejo. Podemos también generar temas random. Muy interesante, muy atractiva la herramienta, muy fácil de utilizar y, por supuesto, gratis. Listo, en esta página lo que podemos encontrar son bloques de diferentes secciones de una página web. Podemos encontrar lo que son Hero Section, Features, el Call to Action, Frequently Asked Questions, Pricing, Headers, Footers. Entonces ya nos da el bloque completo para que solo sea copiar y pegar. Por ejemplo, tenemos este Hero Section, podemos ver el código. Evidentemente está hecho con base a componentes de Chat 100, lo cual es lo que estamos ahorita buscando para facilitarnos ese trabajo, y solo es copiar y pegar. Tenemos varios de Hero, tenemos este ejemplo, este otro. Hay bastantes ejemplos. La herramienta sigue en crecimiento, poco a poco han ido agregando más bloques. Por ahora es todo lo que tiene, pero siento que para lo que está ofreciendo en este momento está bastante genial, entonces se la recomiendo bastante. Esta página web nos enseña a cómo crear botones con mucho más estilo con respecto a los que ya ofrece Chat 100. Recordemos que Chat 100 tiene una propiedad llamada variant en los botones, pero no son con tanto efecto como los podría tener esta herramienta, que son un poco más agradables, un poquito más diferente de lo común. Entonces lo que tenemos son esos ejemplos. Es un poco limitado, pero son botones del uso diario que uno puede darle a las diferentes herramientas que uno construye. Entonces me parece bastante genial. Tenemos el efecto hover de la flechita, diferentes posiciones, este efectico, el de brillo, el del borde, el underline y el del link. Y aquí pues un mix de todo, ¿no? Una combinación de lo que vimos realmente en diferentes formatos, y es tan sencillo como copiar ese código. Se copia ese código. Claramente, antes de copiar ese código debemos configurar nuestro componente button previamente instalado y acomodado en nuestro proyecto de Chat 100. En este de acá solo debemos copiar ese código, lo reemplazamos y ya solamente es cuestión de que ustedes elijan el que más les convenzca, copien el código y listo. Que me gusta también que esta configuración ya está adaptada para cualquier tipo de estilo de botón. Entonces, si por ejemplo vemos este, tiene como propiedad effect la que se llama expand icon. Esta tiene también la misma, la diferencia está en la posición del icon. Tenemos este efecto que se llama go right, y porque que está bastante genial, porque esta configuración ya nos la completa. La tenemos acá. Aquí está Effect y ya nos da todas las opciones, entonces no hay que crear un componente por cada tipo de botón, sino que ya ese componente ya está concatenando todas estas. Bastante interesante, se la recomiendo. Bueno, la siguiente herramienta que les voy a presentar es demasiado útil porque nos permite generar muy dinámicamente, muy fácilmente formularios con Chat 100 y ya están validados. O sea, es que realmente te lo da todo, te lo da absolutamente todo, muy fácil de manejar. Nos vamos al Playground y ya tenemos unas opciones para nuestro formulario. Entonces podemos agregar checkbox, el dead picker, agregar también la opción para subir archivos, el input OTP que es para validaciones de claves, dígitos, bueno, lo que sea. Claramente input, multiselect, tenemos
switch, podemos mover la posición que queramos. Aquí si queremos agregar dos campos en una sola línea, lo agregamos por ejemplo acá. Ya tenemos dos, dinámicamente en nuestro lado derecho estamos viendo cómo se agregan, nos da la previsualización, nos da el formato JSON y claramente nos da el código. Ya está conectado con los componentes de SAT100, solo necesitamos copiarlo. Y pues sus validaciones están hechas a través de la librería de SOT, la cual es muy usada últimamente, entonces se adapta hoy en día a las tendencias. Podemos personalizar un poco dichos campos, por ejemplo el switch, agregarle, cambiar a todas, podemos personalizar lo que es el label, una descripción, poder cambiar el placeholder, agregarle unas clases adicionales si queremos, y ya aquí pues tiene un nombre pues genérico o dinámico pues creado al momento de que se agrega esta propiedad, definirla como obligatoria o no obligatoria, y la verdad está bastante interactiva, muy fácil de usar. Créame que esto ahorra muchísimo tiempo de trabajo, porque una de las cosas que siempre tenemos que estar haciendo a la hora de desarrollar son formularios. Los formularios son algo que toma tiempo, hacer sus validaciones toma otro tiempo, y créame que esta herramienta le facilita todo el trabajo. Entonces, la siguiente página que les voy a mostrar está completamente increíble, o sea, nos ofrece una cantidad muy extensa de componentes, muy variada, porque por cada tipo de componente hay subejemplos de todo. Entonces veamos por ejemplo los input, tenemos todas esas opciones, nos dan muchísimos ejemplos para email, conversión de la moneda, diferentes formatos. Hay unas que de pronto pueden llegar a requerir de una instalación de alguna otra librería. Por ejemplo, aquí vimos que para hacer uso de esta debemos instalar esta librería llamada React Area. Si vemos el código, aquí nos lo enseñan, nos muestra qué es lo que tenemos que instalar, pero fuera de eso, la mayoría, diría que más del 90%, 95%, son muy nativos, solo requieren de Tailwind y componentes de SAT100 y listo. Tenemos por ejemplo, no sé, vemos el código, componentes muy fáciles de implementar. Si nos vamos a otra, tenemos botones, tenemos todas esas opciones. Realmente está muy personalizable y muy fácil de implementar. Solo es, como les mencioné, es cuestión de copiar el código y listo. Miremos por ejemplo, no sé, veamos Dialog. Tenemos varios ejemplos. El drop down. Realmente está muy amplia la página, es de código abierto, y lo que me gusta es que están en constante adición de componentes. O sea, actualmente están actualizándolo, van agregando los componentes para la comunidad. Tan solo veamos que aquí van a agregar estas componentes de Stepper Timeline, entonces la verdad está muy genial. Tenemos de calendario, de rangos de calendario, la verdad está súper completo, súper recomendado. Esta página es una colección de componentes con el estilo neobrutalismo. Últimamente este se ha vuelto una tendencia, un diseño muy usado en landing page para tener más atracción visual, para enganchar más al usuario. Realmente es un diseño bastante creativo, es como tipo cartoon, como de caricaturas, entonces realmente lo hace muy único ese tipo de estilos, y esta página lo que nos explica es cómo implementarlo, cómo hacerlo. Y bueno, entonces vamos a la documentación. La instalación es muy fácil. Lo primero es, o más que la instalación, la configuración es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es la inicialización de SAT100, como normalmente lo hacemos en Next.js o en tu proyecto que utilices. Agrega los componentes, y el truco aquí está en la parte de styling, que es donde nos explica cómo configurar ese estilo deseado. Entonces definimos qué tanto queremos de borde, pues del redondeo, cómo queremos la posición de la sombra, del box shadow, qué tan horizontal, qué tan a la izquierda, qué tan a la derecha, arriba, abajo. Y una vez tenemos definido el estilo deseado, solo es cuestión de copiar estas propiedades, reemplazarlas en nuestro root, index CSS, global CSS, como lo tengamos configurado en nuestro proyecto,
Y en nuestro archivo de configuración Tailwind, el tailwind.config.js, solo es cuestión de reemplazarlo por estas propiedades. Y con esto ya tenemos todo hecho. Ya es cuestión de empezar a mirar qué componente nos gusta más. Tenemos el acordeón, nos muestra el ejemplo y nos explica cómo hacerlo. Solo es cuestión de copiar el código, reemplazarlo por el componente actual que tenemos en nuestro código o agregarlo. Y aquí ya está el ejemplo de uso, de importación del componente acordeón y cómo se implementa. Tenemos también alertas de diálogo. Tenemos solamente las alertas, avatar, botones con el efecto hover de que se presiona, le da ese estilo único. Tenemos calendario, por supuesto tenemos la car, selector, tenemos carrusel, un collapsible, tenemos un data picker, data table también lo tenemos. Realmente la página explica todo y te da el ejemplo con la mayoría, si no es con todos los componentes que actualmente maneja SAT100. Para los que quieren empezar a utilizarlo, se lo recomiendo, completamente gratis, es de código abierto por supuesto. Si alguna vez quisiste replicar o hacer ese mismo mapa de calor del calendario, que por ejemplo GitHub ya lo tiene, pero reflejado en las contribuciones que uno hace durante todo el año, pues bueno, te presento esta alternativa bastante moderna, bastante fácil de implementar, basada en componentes de SAT100 y que nos va a permitir hacer ese mismo tipo de representación gráfica, digámoslo de cierta manera. Aquí tenemos diferentes tonalidades según, digámoslo en este ejemplo basado en GitHub, número de contribuciones hechas en el día. La implementación es muy fácil, nos vamos a ir a su código, nos vamos a componentes, UI, y en Calendar Heatmap tenemos todo el componente, no lo vamos a copiar tal cual, claramente debemos tener previamente instalado los componentes necesarios de SAT100 y los que se requieran para hacer uso de este componente, y una vez lo hagamos ya es tan sencillo como copiar este código de ejemplo, el cual nos muestra tres tipos de estilos variantes, y que por ejemplo en la propiedad dates per variant vemos las fechas que hay para cada tipo. Entonces la implementación es muy diferente. Aquí hay un ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo y aquí tenemos unas previsualizaciones. También podemos hacerlo por diferentes colores, también tenemos en un rango de fechas mostrando los 2 meses al tiempo. La verdad es una forma muy interactiva, como lo mencioné, muy fácil de implementar y que más de un uso de casos se le puede dar ese tipo de mapas de calor. Si al momento de implementar data tables se te ha complicado un poco al momento de viene siendo la paginación, el número de registros por página y toda esa lógica detrás de la información que se va a renderizar, pues bueno, esta página nos enseña cómo renderizar, o más bien cómo implementar correctamente lo que viene siendo una paginación. Está basada en componente de paginación de SAT100 y nos muestra un caso práctico real y cómo se implementa basado en la data, en el número de páginas, número de registros por página. Y entonces por ejemplo aquí nos la explica con base a parámetros de la URL. Para implementarlo nos muestra acá diversos ejemplos. Solo debemos irnos al GitHub, eso es un open source, nos vamos a componentes UI y nos vamos a lo que dice pagination with links. Aquí ya nos muestra toda la implementación, toda la lógica ya está construida y solo es cuestión de copiar ese pedazo de código. Aquí nos muestra un ejemplo muy básico donde se le manda el número de páginas, el tamaño de registro por página, el total, y acá un ejemplo real donde por ejemplo se recibe el parámetro de la paginación, el tamaño de la página desde la URL, y la verdad está muy fácil de entender. Realmente facilita mucho ese trabajo porque al momento de crear data tables, créanme que a veces se vuelve un poco confuso y esto ya lo hace bastante interactivo. Si estás buscando un editor de texto que sea bastante completo para tus proyectos, bueno, pues te presento esta página que está supremamente completa. Nuevamente está basada con componentes de SAT100 y déjenme decirles que eso está una locura. O sea, es que la verdad
podemos hacer de todo acá. Obviamente podemos agregar textos, podemos cambiar la tipografía, podemos definir qué tipo de texto es un código, es un bloque de código, es un H2. Podemos agregar, por ejemplo, imágenes, tablas. Ponemos una tabla por acá, una tabla 5x5, ahí la acabamos de agregar. Tenemos la opción de agregar texto por audio. Digamos que aquí por ahora solo está funcionando el audio, pero bajo el idioma inglés. Si uno lo habla en español no lo va a entender o interpretar muy bien, pero de igual forma es una gran opción por si hablas inglés. También podemos agregar imágenes. Por ejemplo, yo acá ya me he tomado la tarea de buscar una imagen de un perro, la vamos a copiar y la vamos a pegar. Si quisiéramos también la podríamos cargar manualmente, pero el hecho de que se pueda copiar y pegar la hace más fácil. Agregar también links, columnas. Realmente la herramienta está muy completa. Lo que aún están trabajando es en la documentación. Aún está completa, pero si le damos en Get Started, nos va a decir que si queremos suscribirnos, como para que ellos nos avisen en el momento que esté lista. Sin embargo, nos dan el código porque es un proyecto de código abierto y podemos ver cómo está construido, podemos tomarlo desde base e implementarlo en nuestros proyectos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos todo el proyecto, tenemos todo lo que viene siendo la explicación y todos los componentes utilizados para hacer que ese editor de texto funcione correctamente. Y bueno, se los recomiendo. Bueno, y hasta aquí nuestro top de extensiones con SAT100. Espero que les haya sido bastante útiles esas herramientas, que puedan utilizarlas en sus próximos proyectos. Déjenme saber en los comentarios, ¿conocían estas herramientas? ¿Conocen otras herramientas que tal vez yo no haya explicado en este video? Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y nos vemos en una próxima. Hasta luego.